Bien, vamos a tratar el tema del día de hoy, el justo juicio de Dios a los hombres. Si tienes una Biblia en la mano, yo te exhorto a que la tomes o en tu celular. Más tarde, quizá después de este live, busques estas citas que te voy a ir mencionando para que tú comprendas por qué el juicio de Dios será justo. Se dice por ahí una frase popular, ¿no? Que en el cielo está lleno de eh, pecadores, es como un hospital, ¿no? Pecadores rehabilitados, y en el infierno hay personas buenas, ante la escala moral humana, buenas, entre comillas. Pero la misma palabra de Dios nos dice que no hay nadie bueno, ni uno solo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Quiero que comprendas eso. ¿Y por qué el juicio de Dios será justo? Dios Padre hizo a Dios Hijo, en este caso a Jesucristo, por voluntad propia también de Él, lo hizo pecado. Entonces, si al justo, por los injustos que somos todos nosotros, lo hizo pecado, para que nuestra alma no fuera a pagar por nuestras culpas que justamente nos merecemos, todos nos merecemos el justo juicio de Dios, al justo lo hizo injusto. Al justo, Jesucristo, lo cargó por nuestros pecados. Se dejó cargar con nuestros pecados. Y así morir para salvar nuestras almas. Esa es la bendición que Dios le prometió a Abraham en el antiguo pacto. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Bendiciones en qué? ¿Terrenales? No, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? O sea, no son bendiciones terrenales. Así que descartemos por completo el evangelio de la prosperidad, que dice, si tú das tu diezmo, si tú das tu ofrenda, el Señor te va a bendecir según lo que tú des. Falso, falso evangelio de la prosperidad. Las bendiciones no son para este mundo. Las bendiciones son para el alma, la cual no tiene la inmortalidad en un ser humano cuando no acepta a Cristo. No tiene esa inmortalidad. Inmortalidad es no tener muerte. ¿Y qué es muerte? Separación. No es como los adventistas por ahí dicen que muerte es aniquilación del alma o aniquilación total, ¿no? Eso no es la muerte. La muerte es separación. Es como cuando una persona muere en este cuerpo físico. Una persona muere porque su alma se desliga del cuerpo. Por la misma vejez, que es una enfermedad continuada, porque lo único seguro después de nacer es morir. Entonces, todos vamos a morir algún día en este cuerpo de carne. Este cuerpo de carne se deteriora con el tiempo por las enfermedades que nos va causando la propia alimentación que hoy en día tenemos y es contaminada o por alguna casualidad de la vida, por ahí una bala perdida, un accidente de tránsito. Bueno, en fin, distintas formas de morir. La cuestión es que las bendiciones que el Señor promete a Abraham por obedecerlo, o sea, esas ya vienen a ser la justificación por obras.
que es después que Abraham fue justificado por su fe, para recibir bendiciones. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Por eso es que la bendición que el Señor prometió a Abraham es para el alma. Y el Señor Jesucristo vino a cumplirla en la cruz del Calvario. Ahora, yo inicié con una pregunta. ¿Por qué el juicio de Dios será justo? Querido amigo, si todos somos injustos, todos merecemos el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. Todos, absolutamente todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre será salvo. Por su cuenta, ningún hombre será salvo. Ahora, esas son pésimas noticias para la humanidad, porque un solo pecado que yo haya cometido en algún momento de mi vida, dejando mi estado de inocencia, me hace culpable ante Dios y merezco la muerte. Merezco la muerte. Entonces, luego de aceptar a Cristo mentalmente, haber hecho la metanoia, el cambio de pensamiento de las que lo hablaba el día de ayer, es el cambio no conductual. El conductual viene como consecuencia de hacer un cambio mental. Sí, no digo que no. Está bien dejar el pecado, está bien guardar los mandamientos, no digo que no lo hagas. Pero el arrepentimiento que el Señor demanda en Marcos 1:15, que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, las únicas dos demandas de la boca del Señor para ser salvo. Las dos únicas demandas. Así que aléjate de todas esas congregaciones que por ahí te ponen cargas, que por ahí te dicen, guarda los mandamientos, guarda santidad, aléjate del pecado, sé más fervoroso para ser salvo. No existe tal cosa. Para ser salvo usted tiene que cumplir dos demandas. Arrepentíos, la metanoia, arrepentimiento. ¿De qué? De lo que piensas tú que estás ante Dios, espiritualmente, moralmente y judicialmente. Espiritualmente muerto, porque tú al cometer tu primer pecado ya has muerto espiritualmente. Sigues vivo, tu alma sigue viva, pero espiritualmente estás muerto. Moralmente corrompido, estás en un cuerpo de carne, un cuerpo animal, un cuerpo que tiene necesidades. Por tanto, esas necesidades o las cubres por las buenas o las cubres por las malas. Todos los seres humanos tenemos necesidades, necesidad de alimentación, necesidad de salud, necesidad de, no sé, tener ciertas cosas materiales, etcétera, etcétera. O usted lo hace por la buena, trabajando, ganándose el dinero honradamente, o lo hace por la mala, robando, hurtando, matando, asesinando. ¿Sí? Entonces yo quiero que entiendas esto claramente para que no te abrogues ninguna superioridad moral, para que no te abrogues que eres bueno, que haces lo bueno, que tus pecados no son tan grandes o tan condenables como los pecados que sí hacen, digamos, los delincuentes, la gente mal vivir, como se le cataloga ante la sociedad, ¿no? Ante la vista humana, ante la perspectiva humana. Ante la perspectiva humana, pues somos lo más bueno que hay, ¿sí? De repente pecas a escondidas, nadie te ve, pero Dios te ve. Entonces, moralmente corrompido y con tu alma marchando al infierno por un solo pecado. Un solo pecado abre la puerta a la muerte y
a la muerte completa de tu ser, pues, ¿no? O sea, para que entiendas, si tú no pecaras nunca, tu cuerpo de carne nunca moriría, nunca. Adán fue hecho con un cuerpo de carne y en él no había muerte. ¿Cuándo entró la muerte en Adán? Cuando desobedeció el único mandamiento que le dio Dios en el huerto del Edén. Adán, del árbol del conocimiento no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y Adán murió. Entró en un proceso continuo de muerte. Murió su espíritu y murió su cuerpo. De lo que hay que evitar es la muerte del alma. El alma. De esa sí no podemos volver a tener vida. Para la muerte espiritual hay salvación. O hay solución. Para la muerte del cuerpo hay solución. Pero para la muerte del alma no hay solución, querido amigo. No hay solución. A menos que te hayas arrepentido y hayas creído con fe en el Evangelio. Ahí sucede que tu alma es rescatada por Jesucristo mediante el bautismo que Él prometió en consecuencia de tu creer. Por eso les dije que no es un creer intelectual, es un creer de todo tu corazón y de toda tu mente. Aquí y convencido aquí. De todo corazón, de toda tu mente. Cuando el Señor te encuentra suficientemente convencido, esto por no decirlo totalmente, sin lugar a duda, te bautiza espiritualmente. Te deposita su Santo Espíritu en arras de la promesa adquirida, de la posesión adquirida, y ahora tú pasas a ser hijo de Dios. Antes eras un hijo de desobediencia, porque no habíais hecho caso a las dos demandas del Señor: arrepentirte, cambiar tu manera de pensar de cómo estás ante Dios, espiritualmente muerto, con tu alma marchando al infierno y moralmente corrompido. Corrompido desde la planta del pie a la punta de la cabeza, como está en el libro de Isaías 6:1. Corrompido hasta lo más profundo de tu ser. El cambio conductual viene como consecuencia de haber creído con fe en el Evangelio. Sin mí nada podéis hacer. Cuando ya tú eres una nueva criatura, una nueva creación, ya tienes las armas para poder luchar contra el pecado. No me malentiendas, todavía está tu viejo hombre adentro, porque estás todavía en un cuerpo de carne. Pero ahora ya tienes al nuevo hombre que contiende con el viejo hombre. Están luchando, ¿sí? Ya hay quien te frene. Si tú empiezas a pecar, hay quien te frene, hay quien te pare. Pero si tú sigues pecando, vas a contristar al Espíritu Santo y va a venir la disciplina del Padre. Por eso es que ahí viene el arrepentimiento de pecados. Constantemente estarnos examinando qué pecado cometí el día de hoy, para confesarlos y pedir perdón, ¿no? Ser librados de la condena moral. De la condena judicial, esta se mantiene, pero como tú has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y que por su solo sacrificio en la cruz a ti te dio vida eterna, entonces te cubres con la sangre de Cristo. Ahí viene el papel de la sangre de Cristo. Su sangre cubre tus pecados, como antes en el antiguo pacto los israelitas, por medio de un cordero, derramaban la sangre del cordero y cubrían sus pecados. ¿Sí? De alguna manera, ¿no? El sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero
por todo el templo, ¿no? 7 veces. Esa es una figura de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué el juicio de Dios será justo? ¿Por qué el juicio de Dios será justo? Si todos somos injustos, todos merecemos ser condenados. Todos, 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 absolutamente todos. Pero por la confianza, por haber depositado fe en el Señor Jesucristo, en que con su solo sacrificio expiatorio de pecados nos redimió y así nos rescató, nos salvó de ser condenados por nuestros pecados. Leamos Romanos 2:16. Si puedes, si tienes una Biblia a la mano, tómala y lee conmigo. Romanos 2:16. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará a los hombres, ¿sí? Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, el alma que vaya al juicio del gran trono blanco, se le va de alguna u otra manera a abrir los libros, ¿sí? Ahí está en el Apocalipsis. Estos son tus pecados, yo morí por ti, y tú fuiste incrédulo a esa salvación, al lago de fuego. Sí, querido amigo, porque la lista de los que no entrarán en el reino de los cielos son los cobardes y los incrédulos. Te animo a leer el libro de Apocalipsis. Sí, a ver, déjame buscarlo. Está en Apocalipsis. La lista de los que encabezan, de personas que encabezan y no entrarán al reino de los cielos. Está en Apocalipsis 21:8. ¿Sí? Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, luego ya viene mencionando aquí, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te das cuenta? Todos los cobardes a aceptar lo que realmente son y, por tanto, son incrédulos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Los judaizantes, por ahí vemos hoy mucho que está surgiendo en Perú. Ellos están en plena santificación y de alguna u otra manera están cuidando su conducta moral, o sea, tienen una fe fingida. Esa es la fe fingida de la que habla Pablo en el libro de a Timoteo, en la carta que él escribe a Timoteo, la fe fingida. O sea, hay una fe fingida, querido amigo. Porque si tú les preguntas, ¿tú crees que Cristo murió por tus pecados? Y ellos te dicen, sí, creo, pero si peco, pierdo mi salvación. Pero si peco, me voy al infierno y al lago de fuego. Pero, 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 es una fe fingida. Dicen creer en Cristo, pero no tienen fe. La fe es la certeza de lo que se espera y las convicciones de realidades que no se ven.
Es como caminar por una cuerda floja a 100 metros de altura. Caminar por esa cuerda y con los ojos vendados. Caminar por fe. Porque sé que mi Salvador, mi Redentor, me ha prometido vida eterna cuando yo cumplí esas dos demandas que Él me pidió en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos, también mi forma de pensar. Antes no me veía tan pecador. Antes decía que hacía lo bueno. Antes yo decía que mis pecados no eran tan condenables como los pecados que cometen los delincuentes, asesinos, violadores, sicarios, extorsionadores, etcétera, etcétera. Ese es el arrepentimiento que está esperando el Señor de mí, de ti y de toda la humanidad. Porque su voluntad y su mayor deseo es que nadie perezca, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Deje el impío su camino, el camino ancho. Deje el impío el camino ancho, porque va rumbo al infierno. Deje el impío su camino, ¿sí? Y el inicuo sus pensamientos. Ahí está el arrepentimiento. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos. ¿Qué es lo que dice un impío? No, yo no merezco ser condenado al lago de fuego. En realidad no soy tan malo como esos delincuentes, asesinos, violadores, sicarios, extorsionadores, terroristas. Ese es, deje el impío, el inicuo, sus pensamientos. Es un inicuo y un impío, ¿sí? Deje el impío su camino, porque va rumbo al infierno, y el inicuo sus pensamientos. ¿Qué dice un inicuo? Yo no merezco la condenación. Yo miento de vez en cuando. No le robo a nadie. Me gano mi dinero honradamente. No veo por qué ha de ser condenado. O sea, convencer a alguien que tiene una conducta moral ante la sociedad intachable es más difícil. Es más difícil de convencer que alguien que esté en el mundo cometiendo todo tipo de pecado, que un asesino, que un proxeneta, que un estafador, que un extorsionador, que un sicario, que un delincuente. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, de cierto les digo que las prostitutas, las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. Porque los fariseos eran personas muy puritanas, muy celosos de la ley, muy guardadores de la ley de Moisés. Y ellos no se veían pecadores como los demás. Recordemos también la parábola del fariseo y del publicano, ¿sí? El fariseo oraba de pie para sí mismo en voz alta, daba gracias a Dios, Señor, te doy gracias porque no soy pecador. Mira la oración del fariseo, no soy pecador como esos hombres, adúlteros, fornicarios, ni aún como este publicano. Te doy gracias porque, bueno, doy del diezmo de todo lo que tengo. O sea, vivía una vida supuestamente agradable a Dios. No se veía pecador, no se veía culpable, decía que hacía lo bueno. Mas el publicano, humillado, con el rostro en tierra, no quería alzar la mirada al cielo y decía, hacedme a mí, Señor,
yo pecador. Se humilló hasta el polvo. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que el publicano fue justificado antes que el fariseo cuando llegó a su casa. El publicano fue justificado porque se reconoció pecador. No que era pecador. Soy pecador, dijo el publicano. Soy pecador. Ten piedad de mí, Señor, yo pecador. Yo pecador, presente continuo. Reconocía su inmoralidad, reconocía su perversión, reconocía lo que era, valiente, valiente. Y el apóstol Pablo también lo recalca en Romanos 7:10, si no me equivoco. A ver, vamos a revisar la cita bíblica. Romanos 7, capítulo 7, verso 10, creo. No, estoy mal. Romanos 7, 23. El apóstol Pablo a los romanos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Valiente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién nos sustituyó completamente, absolutamente, suficientemente en la cruz del Calvario? Ahí nos salvó, nos justificó, nos lavó, nos santificó, nos apartó. Eso es ser santo, apartado, apartado de un grupo de gente, eso es ser santo, apartado. Nos apartó para Él. ¿Por mérito nuestro? Para nada. Porque lo único que el hombre tiene que hacer, y ayer ya lo mencioné, en Juan 6, 28, 29, si no me equivoco en la cita, que dice que pues Dios de alguna manera nos justifica a los impíos por creer, por creer. Así nos justificó, así nos dio la vida eterna cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos muertos espiritualmente, ¿qué le puede ofrecer un muerto espiritualmente a Dios? Nada, nada, ¿entiende? Nada. Un muerto no le puede ofrecer nada a Dios. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Por ahí recuerdo cierto pasaje que el Señor Jesús llamó a un hombre, ¿no? Y le dijo, Señor, primero déjame enterrar a mi padre que había muerto. Y le dijo el Señor Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, muertos espirituales, por haber pecado, enterrando a un muerto físicamente, ¿no? Entonces, todos los que han pecado y no han aceptado estas dos demandas del Señor Jesús, están muertos espiritualmente. Ahí viene la parábola de las 10 vírgenes. 5 que tuvieron aceite en su vasija y 5 no, en su lámpara, ¿no? 5 tuvieron aceite y 5 no. A las 5 que no tenían aceite le dijeron a las que tenían, danos de su aceite para que no se nos apague la luz de nuestra lámpara. Y ellas le dijeron, id a comprar a los que venden aceite, no sea que también a nosotros se nos acabe
y nos quedemos todas sin aceite. Mas cuando las que fueron a comprar regresaron, tocaron la puerta, Señor, ábrenos. El Señor salió y le dijo, os digo que no os conozco. Ahí viene la parábola o la enseñanza de Mateo 25, que es no, me equivoco, a ver, creo que es Mateo, cuando les dice, Señor, Señor, no profesamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, muchos milagros, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y ahora dices que no nos conoces. Mas yo les diré en aquel día, nunca los conocí. Creo que es Mateo 7, a ver, nunca los conocí. A veces se me van las citas. Mateo 7, vamos a leer esa cita de Mateo 7. Mateo 7, 23. 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuando dice acá, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, del gran trono blanco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y prodigios. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca entré en ustedes. Nunca encontré fe en ustedes. Ahí está el bautismo que salva, el bautismo espiritual. Ellos estuvieron viviendo una vida puritana, moralmente correcta, para ser salvos, dependiendo de sus obras, para evitar ser condenados al lago de fuego. Tenían miedo, o sea, tenían fe por miedo a la condena. Y así no funciona la fe. Y así no funciona la fe. Todo es por amor. Obramos. Aquí yo estoy dando de mi tiempo, obrando por amor, no por temor, no porque si no predico, entonces piense que me voy al infierno, no. Por amor a Cristo, por amor a sus almas, por amor a que más personas salgan de estas congregaciones que lo único que hacen es someterlos a cargas pesadas. Ni ellos entran y tampoco dejan entrar. Son como una barrera en la puerta libre que Cristo nos ha dejado. La entrada libre. Son como esos fariseos que juzgaban a otros y decían, tú eres pecador, pecador, y ellos nunca se veían pecadores, porque ellos se mantenían siempre cumpliendo la ley a carta cabal, a rajatabla, como se conoce, y sobre ese pensamiento inicuo, sobre ese pensamiento que tenían, le ponían cargas a otros. Por eso hay una enseñanza ahí de Jesucristo a los fariseos, cuando les habló, los confrontó verbalmente y les decía al público que estaba presente, hagan lo que ellos le dicen, pero no los imitéis en conducta. O sea, porque el Señor Jesús sabía que en su corazón pecaba y el pecado será juzgado en el corazón. Hagan todo lo que les dicen, pero no imitéis su conducta, ¿no? De alguna manera. Y ahí hay una enseñanza clave porque él dice, si no son, o sea, si aún no son mayores que estos fariseos en cuanto a la ley,
no podrán entrar al reino. Y ahí vienen los legalistas, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Acá dice que si no somos mayores guardadores de la ley, no podremos entrar al reino. Ahí vienen los legalistas, ¿no? Los judaizantes y de otras denominaciones también. Esa es la enseñanza que el Señor Jesús nos está dando para decirnos que por nuestra cuenta no podemos entrar al reino. Por nuestra cuenta no podemos, amigo, amiga. No te dejes engañar. Por tu cuenta no puedes entrar o ganar la salvación o mantenerla para no poder, o sea, para no ir al juicio del gran trono blanco. Por tu cuenta no puedes. Ahora, ¿qué pasa si morimos en pecado? Esta es una pregunta polémica, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Cristo murió por todos tus pecados. Cristo murió por todos tus pecados. Cristo murió por todos tus pecados y así te salvó de tener que ir a comparecer al juicio del gran trono blanco y ser echado al lago de fuego. No pasa nada porque tú ya has depositado fe en que cuando Cristo murió por tus pecados, tú por ningún pecado vas a ser condenado. Esta es la justicia de Dios, que al pensamiento humano, al pensamiento lógico suena ilógico. Claro, ¿no? Por ahí algún seguidor o una persona que veía mis videos me decía, pero ¿cómo es posible que un violador, asesino, delincuente, extorsionador esté en el cielo y no en el infierno? Deje el impío sus caminos y el inicuo sus pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Tus pensamientos no son los de Dios, querido amigo. Ese es el veneno de la serpiente, el engaño de Satanás. Hacerle creer al hombre que puede tener una conducta similar a la moral de Dios. Este es el engaño de Satanás y que está esparcido en muchas de las congregaciones religiosas de hoy en día. Hacerle creer al hombre que puede ser tan santo como Dios. Ahí están los católicos que nombran San Antonio, Santa Teresa y cuántos santos que hay. Porque ellos los santifican de acuerdo a su conducta moral, ¿sí? A la vida abnegada que hayan vivido, bueno, conforme a la palabra y no sé qué otros requisitos más. Y no quiero meterme porque no conozco del tema, ¿no? Sé que hay un proceso de canonización por ahí respecto a los milagros que los santos hacen. Bueno, también los católicos utilizan muchos versículos de la Biblia para ampararse en esa canonización, tergiversando la verdadera enseñanza de esos versículos. Pero en Cristo, señores y señoras, amigo, amiga, somos santificados. Todos los que hemos depositado la fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, hemos sido lavados, justificados, limpiados, ¿no? Por ahí veo congregaciones legalistas que dicen, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tienes que estar lavando tus vestiduras blancas. Están dependiendo de sus obras, de lo que hacen o dejan de hacer. Buenas obras, dejar el pecado. Hacer, 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 hacer. Son incrédulos a la salvación. En Cristo somos más que vencedores. Somos lavados, justificados, santificados por el sacrificio que realizó en la cruz del Calvario.
¿Cuándo lavamos nuestras vestiduras? Con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero lavamos nuestras vestiduras y nos va cubriendo de todo pecado, nos va lavando. Pecado que cometemos, nos arrepentimos, lo confesamos y nos va lavando de todo pecado. Así, si pecas y no te confiesas, vives una vida liberal, libertina, igual eres perdonado, porque todos tus pecados son puestos a Cristo una vez y para siempre, hace más de 2000 años, y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Dios. Nunca más me acordaré. Esta no es filosofía humana, por si acaso. Vamos a buscar el versículo que dice esto que les estoy diciendo. Y nunca más me acordaré de sus delitos y pecados. Esta cita está en Hebreos 10:17. Vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 17. Desde el 16 vamos a leerlo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 17. O sea, querido amigo, aquí no habrá excusa. El justo juicio de Dios será realmente justo. Porque no hay tal persona que diga, a mí nunca me predicaron la Biblia, yo nunca tuve Biblia, ¿por qué estoy en el infierno? Hebreos 10, 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que no tienes que tener Biblia para saber lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Ya lo sabes, ya está escrito acá, acá y acá. Por ahí también hay un versículo que dice, porque el que no tiene ley, creo que es una carta paulina, el que no tiene ley, sin ley muere. A ver, el que, digamos, el que no tiene la ley, que somos todos los extranjeros, somos todos nosotros, los gentiles, como se nos conoce, el que no tiene ley y hace lo que está escrito en la ley, es ley para sí mismo. O sea, tú no necesitas saber que un mandamiento de Dios en la Biblia es no mentirás, porque tú ya tienes escrito la ley de Dios aquí y aquí. Entonces, por ejemplo, yo, cuando era niño y dejé mi estado de inocencia, más o menos a los 9, 10 años, por ahí, cometí mi primer pecado y lloré como no te lo puedes imaginar. Lloré como un niño, como un bebito, y no sabía la Biblia. No sabía la Biblia, pero de alguna manera en mi corazón, en mi mente, sabía que hay un Dios al que había ofendido. Lo sabía, lo sabía. Así que nadie tendrá excusa en el juicio del gran trono blanco. Nadie, nadie, nadie. Peor aún tú que tienes internet, tienes para comprarte estos pequeños libritos, Biblia, ¿sí?
Peor, nadie tendrá excusa en el día del gran juicio del trono blanco. Nadie. Hebreos 10, 16 al 17. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 17. ¿Sí? Y pondré en ellos, acá dice, pondré mis leyes en sus corazones y la escribiré en sus mentes. Aquí y aquí. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué nunca más se acordará Dios de nuestros pecados y transgresiones? Porque ya en Cristo depositó todos nuestros pecados y transgresiones. Cristo se dejó cargar por todos nuestros pecados y transgresiones. Y así nos salvó. Pero el que no quiere creer eso, el ateo, el agnóstico, el hindú, el musulmán, etcétera, etcétera, los que practican el gnosticismo, la nueva era, son totalmente ajenos a Cristo, entonces su juicio será justo. Su juicio será justo. Porque no hay tal excusa de que no, yo nunca toqué Biblia. Hebreos 10, 16 al 17. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ahora, no solo los que son ajenos a Cristo irán a este juicio del gran trono blanco, porque recuerda Mateo 7, 22 a 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, estos son cristianos. Ojo, ten cuidado en dónde estás. Ten cuidado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, mas yo os declararé, nunca los conocí. Nunca entré en ustedes, incrédulos. Nunca entré en ustedes, porque ustedes se mantuvieron guardando la ley, guardando santidad, siendo fervorosos. Todo eso suena lógico, ¿no? Para un ser humano, alguien que lo ve así, fervoroso, guardando la ley, siendo moralmente correcto. ¿Y por qué esta señora está en el infierno? ¿Y por qué este señor está en el infierno? Y esa es la analogía que les hacía al principio. El cielo es como un hospital de rehabilitados. Y el infierno está lleno de personas buenas, entre comillas. Ante los ojos de los hombres son buenas, pero ante los ojos de Dios son como suciedad y sus justicias como trapos de inmundicia. Por eso es que cada ser humano tiene que conformar su mente, sus pensamientos, a los pensamientos de Dios. Aquí debemos conformar nuestros pensamientos. No a lo que me diga mi pastor evangélico, no a lo que me diga mi sacerdote católico. Porque ellos son hombres y quizá enseñan mal porque así lo aprendieron. Y por eso enseñan lo que ellos aprendieron. Quizá no lo hacen por maldad. Yo no te digo que tu pastor, que tu sacerdote católico es malvado. No, no, no. Quizá él enseña así porque así le enseñaron. Así aprendió en los institutos bíblicos o así aprendió en los seminarios católicos. Y le enseñan de esa manera y él enseña a sus fieles de esa manera.
E inclusive la misma Iglesia Católica se atribuye el papel de interpretar la Escritura. Totalmente antibíblica, porque es el Espíritu Santo quien se nos ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. Y Él es el único que nos da el entendimiento y el conocimiento de la sana doctrina de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros volquemos nuestros pensamientos a sus pensamientos. Deje el impío el camino ancho, vas al infierno, vas al infierno. Y no te lo digo para introducirte miedo y que ahora seas un religioso. No, querido amigo, te lo digo porque en el infierno las almas ahora, en este momento, están clamando por un segundo de regresar a este plano terrenal y arrepentirse y creer que Cristo murió por sus pecados. No desprecies la palabra del Señor. Deje el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos. En Lucas 13, capítulo 1, Lucas capítulo 13, versículo de 1 al 5, el Señor nos hace nos da una enseñanza de lo que es el arrepentimiento que Él está buscando en nosotros. Lucas capítulo 13, versículo de 1 al 5. Y dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De la misma forma, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí está el arrepentimiento que demanda el Señor. De los pensamientos. Tú, querido amigo, que has mentido alguna vez. Y te lo digo porque yo lo he hecho alguna vez. Tú que dices: yo le mentí a mamá, le dije que me iba a un lugar, pero terminé yendo a otro. Y para ti es una mentirita blanca, no, una travesurilla. ¿Pensáis que ese pecado no te condenó a la muerte? ¿Eso pensáis? ¿Pensáis que esa mentirita, como tú la catalogas, no es tan grave como un sicario, delincuente, asesino, violador, extorsionador, estafador? ¿Eso pensáis? ¿Eso pensáis, querido amigo? ¿Que tu pecadito no es tan grande como el de esos delincuentes, como los tilda la sociedad? ¿Eso pensáis? ¿Pensáis que tú no eres tan pecador como estos asesinos, violadores, estafadores, sicarios? ¿Eso pensáis? Ahí viene la respuesta del Señor Jesús. Mas yo os digo, no, si no os arrepentís, todos, todos, todos pereceréis igualmente. Ahí está el arrepentimiento que demanda Dios. El verdadero arrepentimiento, y no como la religión lo postula. Arrepiéntete de tus pecados. Es como decir, no, ahora me arrepiento de mis pecados y ya no peco más. Doy la espalda al mundo y sigo a Cristo, como muchos lo postulan. Y eso es rechazar que tú eres pecador y que lo serás por toda la vida. Por algún aspecto
positivo, eso es el aspecto positivo que tienen los católicos, que se reconocen pecadores. Para eso están los confesionarios, ¿no? Confesar los pecados ante el sacerdote católico. De alguna manera es un punto a su favor. Serán pecadores toda la vida. Por eso es que están constantemente confesándose con el sacerdote católico, ¿no? Eso pensáis, mas yo os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Deje el inicuo su camino. Vas rumbo al infierno, querido amigo. Tus pecaditos también te condenan. Y no hay tal cosa de arrepiéntete de tus pecados. Eso es una mentira, es un engaño de Satanás. Es el veneno de la serpiente que te dice, tú ahora ya no puedes pecar más, eres igual a Dios. Tal cual como Satanás le dijo eso a Eva, que seréis como Dios. El hombre no tiene la capacidad moral para ser como Dios. No, porque ya la rompió alguna vez. Y ya basta que la rompiera alguna vez para ser condenado al juicio del gran trono blanco y al lago de fuego. Y se acabó. Para que tú me digas que tienes la moral de Dios o una moral similar, nunca hubieras tenido que haber pecado. Nunca, 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 nunca. Nunca debiste haber pecado. Y eso es imposible. Es ser negacionista, querido amigo. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. De un pecado, querido amigo. Un pecado te condena. Así que eso de que ahora yo ya no peco, es ser negacionista a lo que eres realmente. Y ese es un síntoma claro de que no te has arrepentido para salvación. No te has arrepentido para salvación. Sigues negando. Te engañas a ti mismo y engañas, bueno, al mundo diciendo que ahora ya no pecas, que ya cambiaste de vida, que ahora sigues a Cristo y das la espalda al mundo. No, querido amigo, tus conductas morales son como trapos de inmundicia para Dios. Todas las religiones del mundo, el budismo, los musulmanes, todos guardan conducta moral y no son salvos. Y no son salvos. Los musulmanes rezan 5 veces al día. Hacen sus sacrificios, su sublimación moral. Las mujeres tapadas todas. Cumplen con toda una liturgia que le postula la religión musulmana. Pero ellos no son salvos. No son salvos. Están en las obras. La ley del pecado, la ley de la esclavitud. Ahí están, evitando pecar para ser recompensados por Alá, según ellos. Entonces, esto es lo que les quiero transmitir, querido amigo, querido amiga. Si tú no te has arrepentido, cambia tu pensamiento. Que ese pecadito, que ahora lo ves como pegadito, y digas, no, yo pequé contra el Señor. No es el pecado que cometas, es contra quién lo cometes. Eso es lo que tú tienes que pensar. No es el pecado que yo cometo, es contra quién lo cometo. Y lo cometo contra un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Entonces estoy condenado. Ya perdí toda oportunidad
por mi cuenta para ser salvo. En realidad, nunca podrías ser salvo por tu cuenta. Porque si no, pues nunca murieras, tuvieras inmortalidad. Pero no, es imposible. Contradecirías la Biblia, contradecirías palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos, todos pecaron. Alguna vez todos pecaron. Y por haber pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ya no tienen cómo escapar por su cuenta. Ya no tienen. Entonces, ahí viene nuestro ayo, poner nuestra mirada en Cristo, Salvador y Redentor, y que por su solo, único y suficiente sacrificio me dio la inmortalidad para mi alma. Yo ya no puedo ser condenado por mis pecados, porque he creído con toda mi mente y con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados, y así me heredó la vida eterna, y así le dio la inmortalidad a mi alma. Hebreos capítulo 10, versículo 12-13. Y nunca más me acordaré de sus delitos y pecados. Y nunca más. Todos cubiertos con la sangre de Cristo. Así mi alma alcanza redención, así mi alma alcanza salvación. Entonces, este esquema explica ampliamente o muy pequeñamente todo lo que les he venido contando, todo lo que les he venido diciendo. Cristo te dice, entrad por la puerta estrecha, entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Más angosto el camino y estrecha la puerta que lleva la vida. Y pocos son los que entran por. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Qué terrible. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son los que van por este camino, rumbo al infierno, a esperar en tormento el juicio del gran trono blanco. Muchos. Quiero que entiendas, son muchos los que se van al infierno. No son pocos, querido amigo. Son muchos. La gran mayoría de seres humanos van rumbo al infierno porque nunca se vincularon con Cristo. Nunca. Y el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Esto, en sencillas palabras, quiere decir la persona, el ser humano, en el que yo no lo bautice con mi Santo Espíritu, contra mí es mi enemigo. Por eso es que por ahí en mi perfil hay un video que dice, escapa de la ira de Dios, porque no el amor de Dios, como muchos predicadores están evangelizando, Dios te ama, no, ahorita no te ama, la ira de Dios está sobre ti, está sobre tu cabeza, y si te mueres así, entras por la puerta ancha y el camino espacioso que conduce a la perdición, infierno. Es la palabra de Dios, querido amigo, no es una filosofía humana mía.
Ancha es la puerta, espacioso el camino que conducen a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, del mundo cristiano, atención, mundo cristiano, angosta la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Que la hallan, no que entran, que la hallan, que hallan a Cristo como Salvador, pero están dependiendo de sus obras para por fin, según ellos, ser salvos. No se han arrepentido realmente. Están cuidando que sus conductas no los lleven al infierno, porque no han comprendido realmente el Evangelio, que es poder de Dios para salvación y que es locura. Claro, porque como que el Señor me salvó y ahora yo no hago nada. Sí, así es. O sea que yo puedo ahora matar, robar, fornicar, adulterar y así me voy al cielo. Sí. Pero o sea, yo puedo matar, violar, robar, fornicar, adulterar y así irme al cielo. Sí. Pero si la palabra de Dios también dice, y nada inmundo entrará al reino de Dios. Claro, nada inmundo. Esta carne es inmunda. Esto no entra. Por eso es que seremos renovados en un cuerpo glorificado. No, no lo creo. Te vas al infierno. No lo crees. Eres incrédulo. Apocalipsis 21. Ya les mostré. Apocalipsis. El capítulo 21. Versículo. A ver, déjenme lo busco. Los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21, capítulo 8. Pero los cobardes e incrédulos son los que encabezan la lista de los que no entrarán en el reino de los cielos. Luego vienen ya los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobardes e incrédulos, cobardes para aceptar lo que realmente son, inmundo soy, decía un leproso. El pecado es la lepra, el pecado es como la lepra. Dios dice a través del profeta Isaías, porque todo en él es podredumbre y llagas abiertas. Así nos ve Dios, así tienes que condicionar tu mente a la Biblia, porque no hay nada sano en ustedes, desde la planta del pie a la punta de la cabeza, nada sano en ustedes. Por eso esos religiosos que andan guardando conductas morales para ser salvos, se están engañando a sí mismos. No te digo que no guardes la ley, que no seas fervoroso o que no guardes santidad. No me malentiendas, por favor. Eso hay que hacerlo, pero no para ser salvo. Para ser salvo, simplemente de la boca del Señor Jesús salió: arrepentíos y creed en el Evangelio. Nada más. No hay ninguna otra carga para el ser humano. O sea, toda la obra que hacemos es pasiva. Pasiva.
Arrepentido, yo me arrepiento internamente, cambio mis pensamientos. Antes yo creía que hacía lo bueno, ahora vuelco mis pensamientos a la Biblia, los pensamientos de Dios. No, tiene razón. Para eso fue dada la ley. La ley es un espejo. Dice, no mentirás. Yo he mentido. Sí, yo he mentido alguna vez. ¿Has robado? No, poquito, un sencillo. Pero ¿has robado? Sí, he robado. No matarás. Yo no he matado a nadie. Pero ¿te has enojado contra tu prójimo? Bueno, sí, quién no se va a enojar, pues querido amigo? Ese es ser negacionista. ¿Alguna vez nos hemos enojado? Sí. Sí, entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, he faltado contra el Señor. No es el pecado que cometo, es contra quién lo cometo. Ahí quiero que reflexiones hoy en tu casa, en tu habitación, y cumplas con estas dos demandas en la intimidad de tu habitación. Reconoces de todo corazón que tu pecado te aleja de Dios, que tu pecado te causó la muerte espiritual, te causó la sentencia judicial, la paga del pecado es muerte, y que moralmente estás corrompido y vas a pecar siempre contra Dios. Siempre. Queriendo o no queriendo. Queriendo o no queriendo. Queriendo o no queriendo. Entrad por la puerta estrecha. Cristo dice, ve, estoy a la puerta y llamo. Entren, 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 entren por la puerta angosta. Entren y el camino estrecho que conduce a la vida. Entren, hombres, mujeres que me están escuchando. Entren por la puerta angosta y el camino estrecho. Caminen ahora por el camino estrecho. Entren, porque dice la palabra del Señor, muchos son los que entran por la puerta ancha y el camino espacioso que conduce a la perdición. Y allí en el infierno hay almas que hoy claman día y noche, de día y de noche. Ese verso me quiebra realmente porque es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sufrió la separación de su alma con la del Padre. Ellos vivían en comunión y el Padre se alejó para que el Señor Jesús reciba los castigos que nosotros debíamos recibir por haber pecado contra Él. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hallo reposo. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Hoy las almas en el infierno están clamando por un segundo de volver a este plano y cumplir con la demanda, arrepentimiento y creer que Cristo Jesús nos dio la vida eterna. Este es el verdadero arrepentimiento de los pensamientos. Deje el inicuo o deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Deja de pensar que tus pecaditos no son tan grandes como las de los asesinos, violadores, estafadores, extorsionadores, secuestradores. Deja de pensar eso.
Deja de pensar que no eres sujeto de ninguna condena, que eres bueno, que haces lo bueno, que te ganas tu pan honradamente, no le haces mal a nadie. ¿Por qué voy a hacer derecho opuesto a condena si no le hago el mal a nadie? Deja de pensar eso. Deja de pensar eso. No eres bueno, querido amigo. No eres bueno, y eso Dios se ha encargado de plasmarlo en su palabra. Pero el hombre incrédulo no se reconoce así. Ellos dicen, arrepiéntete de tus pecados. Sí, eso hay que hacerlo, pero no antes de ser salvo. No antes en el sentido de que arrepentir de tus pecados no es el arrepentimiento que demanda el Señor. O sea, sí, arrepentirse de los pecados de alguna u otra manera puede evitar que el Señor no te evite que la condena moral por haber pecado te caiga, ¿no? Porque tiene misericordia para con nosotros. Pero de la sentencia judicial y penal no eres librado. Para eso dejó su palabra y dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Juan capítulo 6, 28 al 29, le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué debemos hacer para cumplir las obras de Dios? Porque el hombre siempre quiere hacer. Los judíos siempre quieren hacer, darle algo a Dios. Y el Señor le responde, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Que crean en quién, en Jesucristo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Yo les doy vida eterna. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Y a juicio del gran trono blanco, y a juicio no viene. Esta es la obra de Dios que quiere que todos los hombres hagan. Que creáis, que creáis, que creáis. No que hagáis. Que creáis. Porque tú no sabes cuándo te vas a morir. Puede ser en las próximas horas, en los próximos minutos. Y tú, ¿qué obra te va a dar? ¿Qué tiempo te va a dar de hacer obras para agradar al Señor? Supuestamente para irte al cielo. Ninguna. Ninguna. Tus obras no intervienen nunca. Nunca, nunca, nunca. Esta es la obra que Dios quiere que hagan todos los hombres. Que creáis. Que creáis en el que Él ha enviado. Jesucristo. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Yo les doy vida eterna. Y el que oye mi palabra y cree, tiene. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte, todos los que van caminando por el camino ancho, mas ha pasado de muerte a vida. Que creáis, no que hagáis. 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 ¿Entiendes? Más fácil para el hombre es hacer obras. Más fácil para el hombre es hacer obras, amigo. La fe es de pocos. Está escrito en la Biblia. La fe es de pocos. Inclusive Jesucristo a sus mismos apóstoles les dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, o sea, si tuvierais un pequeño
chispazo de fe, le diríais a esta montaña, échate al mar, y así lo haría. Por eso es que para el hombre es más fácil guardar los mandamientos, guardar una vida moral, guardar santidad, ser bueno con el prójimo. Es más fácil para el hombre hacer eso. Porque la fe es de pocos. La fe es de pocos. Y la fe, ¿cómo se adquiere fe? La fe de Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que usted, querido amigo, agarre su Biblia y póngase a leerla, a estudiarla y a encontrar personas que realmente prediquen sana doctrina, si es que alguna cosa no le queda entendible, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, cambiar su forma de ver las cosas, cambiar su manera de pensar. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos que vuestros caminos. Es palabra de Dios. O sea, lo que tú piensas de ti no es lo que piensa Dios de ti. Cambia tu manera de pensar. Este es el arrepentimiento del que habla el Señor Jesús. Lucas 13, versículos del 1 al 5. Unos judíos se le acercaron para contarle lo que Pilato había hecho a unos galileos que se encontraban en el templo cumpliendo con la ley de expiación de pecados. Pilato les había mezclado su sangre con la sangre de sus sacrificios. Y el Señor Jesús le dijo, pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos por haberles sucedido tales cosas. ¿Eso pensáis? ¿Eso pensáis realmente? Mas yo os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que no hay pecadito. Deja de pensar que tu pecadito no te condena. Deja de pensar que tú no le haces el mal a nadie, que tu pecado no es tan condenable como el pecado de los sicarios, extorsionadores, asesinos, violadores. Deja de pensar eso. ¿Eso pensáis, querido amigo? ¿Eso pensáis? ¿Eso piensas? ¿Que tu pecado no es tan grave como el de otros? ¿Eso pensáis? Mas yo os digo, palabra de Dios, mas yo os digo, no, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos, 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 todos los que no se quieran arrepentir, cambiar esa forma de pensar, van a perecer en el juicio del gran trono blanco, ser echados al lago de fuego. Todos van a perecer. Todos. No hay tal cosa que yo mentía nomás. Pero él es violador, asesino, delincuente, extorsionador, narcotraficante. Él sí merece y yo no. No es el pecado que cometes. Es contra quien lo cometes. Ahí está la diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y todos merecemos el infierno, el lago de fuego. Todos, 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 todos. Pero a diferencia tuya, yo que soy un pecador, sigo siendo. No me abrogo una superioridad moral. Yo no me abrogo de decir que ahora ya no peco más. Eso sería una mentira contra Dios. En la primera carta de Juan está escrito, si decimos
que no tenemos pecado, a Dios lo hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. Juan le escribía cartas a personas ya salvadas, por si acaso. Juan no le escribe a incircuncisos, a impíos, a gentiles. Juan le escribe a personas ya salvadas. Y esto es lo que los legalistas no quieren aceptar. Los legalistas dicen, no, ya ahorita ya no pecamos más, porque amamos al Señor y ya no pecamos más. No lo aman realmente. Si decimos que no tenemos pecado, a Dios lo hacemos mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Es tratar de Dios a mentiroso, que ahora ya no pecamos más, ¿no? Yo, a diferencia tuya, dejé el camino ancho, pero sigo siendo pecador dentro del camino angosto. Y me voy limpiando, reconociendo, examinando qué pecados cometí durante el día. Me voy examinando. Esa es la diferencia. El pecador del camino ancho vive como quiere, no hay quien lo pare, la pagará en el infierno y al lago de fuego. No hay descanso para las almas, querido amigo. Esa es una doctrina adventista. Que las almas, que los cuerpos mueren y ahí están en stand-by y van a esperar hasta el juicio del trono blanco, en que a los buenos los va a enviar a su presencia y a los malos al lago de fuego. Es una mentira. La vida es eterna, continúa. Tú te mueres en este cuerpo, sale tu alma, se desliga del cuerpo y la vida continúa. Esto será algo efímero, un sueño, un recuerdo nomás. Esta vida terrenal será un recuerdo. De lo que hay que preocuparse de la vida eterna, eterna, por los siglos de los siglos. Esa vida no acaba nunca. Y ahí o bien resucitas para vida eterna o para vergüenza eterna, muerte, separación de todo lo creado por Dios, de todo. Hoy las almas claman en el infierno y eso lo demostró el Señor Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Padre Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje su dedo en la punta para que me dé de beber. O sea, te vas con todos tus sentidos, tal cual como lo sientes en la tierra. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo y me dé de beber y ponga sobre mi lengua. ¿Tienen sed? Con todos sus sentidos completos. ¿Y qué le dice el padre Abraham? No se puede. Entre nosotros hay un gran abismo y de los que quieren pasar de allá para acá no pueden. Y de los que quieren pasar de acá para allá tampoco. Ese es el primer cielo que estaba en el Sheol, un apartado de la región del Hades. ¿Sí? El Sheol es el lugar donde van los muertos, ¿no? Ese lugar ya está vacío y está siendo ocupado probablemente, digo, no lo sé, agrandando el infierno, ¿no? Por todas las almas que van a esperar en tormento el juicio del gran trono blanco. Entonces todos los que mueran sin Cristo, sin que Cristo haya sido sumergido en ellos con su Espíritu Santo, todas esas almas hoy están rogando por un segundo para venir a este plano y cumplir con las demandas del Señor. Ahora, quiero que vuelques tu mente a la Biblia porque hay muchos credos carismáticos que andan soñando por ahí, por YouTube, por TikTok, veo, ¿no? El Señor me reveló esto, el Señor.
O sea, están buscando revelación fuera de la Biblia. Cuando aquí el apóstol Pedro nos dice, en esta palabra está la profecía más segura, más segura. Por tanto, si tú hablas, habla conforme a la Biblia. Habla conforme a la Biblia. Yo también he soñado. ¿Qué no habré soñado, querido amigo? Pero yo no hablo de acuerdo a mis sueños, porque el corazón es engañoso. Por eso hay que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. No te dejes guiar por los sueños, revelaciones. Dios me dijo, Dios me dijo. En la Biblia tenemos la profecía más segura. Aquí está escrito toda la revelación de Dios, todo lo que necesitamos conocer, creer para ser salvos y para crecer en conocimiento de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí están los credos que dicen que reciben revelación de Dios por medio de sueños, visiones, y andan profetizando. Tengan cuidado, queridos amigos, si están en estas congregaciones. Tengan cuidado. Mateo 7:23. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Tengan cuidado, queridos amigos. Esas personas son incrédulas a la salvación de Cristo y están guardando su santidad, queriendo igualar a la santidad de Dios, tomando el verso de sin santidad nadie verá a Dios, tomando el verso de sean santos como vuestro Padre es santo. Eso es exhortación apostólica, palabra de Dios, pero no es para ser salvos. No es para ser salvos. De alguna u otra manera hay que ser santos como vuestro Padre es santo. Guardar santidad, guardar los mandamientos, compartir con el prójimo, demostrar amor por mi prójimo, demostrar amor por Dios, entrando en comunión con su palabra todos los días. Mucha gente dice, amo a Dios, pero ni conocen la Biblia, querido amigo. Son ignorantes de la Biblia. Aquí entramos y aquí conocemos la naturaleza de Dios, cómo es Él, porque no lo vemos. Nosotros caminamos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entiéndelo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, si tú dices que amas a Dios y no estás en comunión con Él, no escuchas su palabra, no la lees, te estás engañando a ti mismo. Todo eso es bueno de amar a Dios, amar al prójimo, para tener una vida moralmente agradable ante Dios y ante los hombres, y así los hombres puedan glorificar al Dios del cielo por medio de tu testimonio. Pero no es para ser salvo, querido amigo. Tú no eres salvo por una revelación que te dio Dios en un sueño, en una visión. Tú eres salvo por la palabra profética más segura. Aquí encuentra salvación. Deje el inicuo su camino, el impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Por la palabra aprendí eso. No hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay nadie bueno. Eso lo aprendí de la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí me doy cuenta que estoy destituido de la gloria de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí aprendí que Cristo murió por mis pecados y así me salvó de yo tener que morir por mis pecados.
Esto es evangelio, querido amigo. Vuelve tu mente a la Biblia, a los pensamientos de Dios. Yo hacía la analogía al principio de personas buenas en el infierno y personas totalmente malas, perversas ante los ojos de los hombres en el cielo. El cielo es como un hospital de rehabilitados, personas rehabilitadas. Y el infierno lleno de personas buenas, súper buenas, se creían buenas, que no le hacían el mal a nadie, que trabajaban honestamente, pero nunca se arrepintieron ni reconocieron a Cristo como su Salvador y Señor. Ahí viene el problema. Por eso es que el juicio de Dios será justo. Y no hay nadie que reclame en el gran trono blanco y diga, yo nunca recibí la palabra de Dios. Hebreos 10, 12 al 13. Y escribiré mi ley en sus mentes y la pondré en sus corazones. Porque el que hace lo que en la ley está escrito, para él es ley. O sea que tú no necesitas tener Biblia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo heredaste de los primeros hombres, de Adán y de Eva. Eso lo heredaste. Eso es lo que la serpiente les dijo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y les dijo una verdad a medias, pues, ¿no? Una verdad a medias no es verdad, es mentira. Pero, de alguna manera, todos los hombres heredamos ese conocimiento de saber lo bueno y de saber lo malo, cuando adquirimos la plena conciencia. Entonces, querido amigo, ya es más de 1 hora y media de live. Creo que he sido bastante claro hasta aquí. No ha habido preguntas. Los espectadores no sé si tengan algunas preguntas para hacerme. Voy a estar por aquí respondiendo sus preguntas y si no, pues ya estaré cortando este live. Creo que he sido bastante claro y bastante explayado en mi sustentación de el Evangelio que Dios a través de sus profetas nos ha dejado. Todas las cosas serán juzgadas de acuerdo al Evangelio que le ha sido dado al apóstol Pablo, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, fue sepultado y ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 3 al 4. Ahí está el Evangelio, por el que todas las cosas serán juzgadas, todos los hombres serán juzgados. Si lo crees con todo tu corazón y con toda tu mente, serás salvo. No porque tú has creído, sino porque el Señor encontró fe en ti y depositó su Santo Espíritu para ser sellado hasta la redención de la posesión adquirida. Pasas de muerte a vida y ya a juicio no vas. El que oye mi palabra y cree, a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida eterna. No es algo que se puede perder por tus méritos, como lo pronuncian y lo anuncian algunos legalistas, que les imponen cargas pesadas. Ni ellos entran ni dejan entrar. Son los fariseos de este siglo. Son los fariseos de este siglo. Así que, amigo, bueno, no hay preguntas. Me gustaría que para un próximo live tengan sus preguntas por ahí y autoexamínense si son realmente salvos o no. Y si no lo son, pues háganlo ahora. Ahora es cuando pueden ir al Señor y ya teniendo este nuevo conocimiento de la Escritura, arrepentirse y creer en este Evangelio. No necesitan saber más por el momento. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Y ya luego
pueden empezar a leer la Biblia y crecer más en el conocimiento del Señor, para no ser engañados por estas sectas carismáticas que tienen revelaciones, sueños proféticos, que les anuncian ángeles, que el Señor me dijo y esto y otro. Aquí yo predico conforme a lo que está escrito, no predico conforme a filosofía humana, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Así que, querido amigo, bueno, sin más que decirte, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, reconoce que has pecado, reconoce que estás destituido de la gloria de Dios, humíllate hasta el polvo de todo corazón, que tú no mereces el cielo, que es un regalo realmente que nos da nuestro Señor Jesucristo, y reconócelo como tu Salvador. Acéptalo en tu corazón, cree con todo tu corazón, con toda tu mente, que Él es tu Salvador y que así te salvó de tú tener que pagar por tus pecados y que ahora tienes vida eterna. Ahora, no después. Cuando creísteis, recibes el Espíritu Santo, pero de todo corazón, porque hay personas que predican un evangelio diferente y esto se nos muestra, por ejemplo, en respecto a Apolos. Apolos era muy conocedor de la palabra, pero no tenía el evangelio preciso. Predicaba el evangelio de Juan. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega a la región, creo, de Éfeso, ahí estaban predicando los discípulos de Apolos, el apóstol Pablo le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y los discípulos de Apolo le dicen: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que hasta en la misma Biblia está escrito, y es lo que sucede hoy actualmente, que muchas personas predican un evangelio diferente y desvían a la gente del verdadero evangelio. Pero quizá lo hacen por ignorancia, yo no digo que lo hacen por maldad, ¿sí? Pero la palabra del Señor es clara: mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia perece. ¿Se dan cuenta? Entonces, ayúdenme a difundir mis videos, o ustedes comuníquenlo a su familia, sean de alguna manera útiles en la obra del Señor. Lleven esta palabra a sus familiares, no se la queden para sí mismos tampoco. Difúndanla, compártanla, y el Señor hará la obra. En realidad, el Señor hace toda la obra. Tú nunca haces la obra. Desde que tú te arrepientes y crees en el Evangelio, el Señor es quien te bautiza y deposita su Santo Espíritu en arras, en garantía de la posesión adquirida. Pasas de muerte a vida. Y luego el que comenzó la obra, y está escrito en la Biblia, el que comenzó la obra la perfeccionará y la terminará hasta el día de la redención. ¿Sí? Así que, bueno, sin más que decir, sin más preguntas, este live se ha terminado.